Que el Señor nos bendiga ricamente. Hoy tengo la oportunidad de tener un estudio más de la palabra del Señor. Este estudio es la continuación de una serie de estudios que varios hermanos hemos venido dando basándonos en la primera carta del apóstol Pedro, una carta escrita a los gentiles y principalmente a todos los gentiles que estaban en la dispersión. El capítulo 1 nos introduce muy bien hablándonos no solamente de quién escribe la carta, que es el apóstol Pedro, sino a quién escribe la carta. Esta carta está siendo escrita a un grupo de hombres y mujeres en su mayoría o esencia gentiles, pueblo así como usted y como yo. Y Pedro se permite tratar de dar unas palabras de ánimo a un pueblo que está sufriendo literalmente. Me gustaría, antes de iniciar con el título como lo he seccionado o hemos seccionado para esta ocasión, me gustaría antes tener una palabra de oración, orar por usted, bendecir su vida, sabiendo que si usted escucha esta palabra con atención, con detenimiento, va a haber alguna instrucción de ella misma que va a edificar su vida. Me acompaña, quiero bendecirlo, quiero orar por usted. Padre, quiero darte gracias por cada persona que tiene la oportunidad en este momento de escuchar esta meditación, esta reflexión, este estudio de la palabra del Señor, donde hemos querido tomar básicamente los versos para entender lo que el apóstol Pedro está queriendo decirle a una comunidad de gentiles que se encuentra dispersa por muchos lugares del continente, del viejo continente. Sin embargo, esta palabra tiene la capacidad de conectarse con ideas y, por supuesto, ilustrada por otros textos de la misma palabra del Señor, va a afectarnos, va a hablarnos y va a ministrarnos. Yo te ruego, Dios, que así como tú has preparado mi corazón y me permites llegar aquí con mucha humildad y después de haber conversado contigo, que tú le hables a cada hombre, cada mujer, a cada señorita, que tenga la oportunidad en su momento de escuchar esta palabra, sea hoy o sea cuando tú lo establezcas. Te doy gracias. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a los amigos, a los familiares que tienen la oportunidad de sintonizarnos a través de este medio. Y lo hago en el poder del Espíritu Santo, quien se encarga de llevar nuestras oraciones, de interceder con gemidos, como lo establece el libro de Romanos. Y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Como decía, si usted puede darle seguimiento a los estudios que hemos estado queriendo dar durante estos últimos 2 meses, usted se dará cuenta que hemos venido hablando de primera de Pedro. Mis hermanos y yo, maestros de la palabra, se han permitido dar no solamente los diferentes textos, sino la enseñanza y la aplicación. Hoy yo quiero fundamentarme en el capítulo 3 y estar tocando algunos versos desde el capítulo 8 hasta el versículo número 22. Entonces, primera de Pedro 3 del 8 al 22. Y de antemano les voy a decir que he titulado este estudio Consejos del Corazón. Mi esposa suele decir, cuando trata de recordar cosas que han pasado con nuestros hijos, en nuestra experiencia matrimonial, con la iglesia, cosas que hemos vivido juntos, pero mayormente de familia, ella habla de fotografías del corazón. Son fotografías que van quedando y van siendo guardadas, archivadas, y en algún momento vienen a nuestra mente. Bueno, cuando hablamos de consejos del corazón, hay 2 cosas importantes. Primero, un consejo, dicen los conocedores, no se debe dar cuando a uno no se lo han pedido. Bueno, eso es un cliché, un refrán, no sé cómo decirlo, que no debe ser necesariamente absoluto. La Biblia nos da una serie de consejos que creo que es importante, creo que es vital, creo que es inteligente escucharlos, pero más allá de escuchar estos consejos, es importante, ahora sí me parece a mí, darle un poquito de sentido a quién es el que da el consejo. Entonces, algunos han dicho las palabras se reciben dependiendo de quién vengan, y yo le encuentro mucho sentido. Bueno, la palabra que encontramos en la palabra de Dios es palabra que ha sido
originada en el corazón de Dios. Dios ha decidido utilizar hombres y mujeres. Algunos cuestionan la veracidad de la Biblia porque dicen fue escrita por hombres, pero bueno, esos hombres no olvidemos que fueron guiados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Al fin y al cabo, en el sentido más básico y más esencial, siempre será palabra de Dios. Pedro es el que escribe esta carta. Pedro es un hombre que estuvo con Jesús. Cuando nosotros vemos en el libro de Marcos, capítulo 3, a mí me gusta mucho esta cita, Marcos 3, el verso 13, dice así literalmente la palabra de Dios. Después de esto subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Está hablando del Señor Jesús. Y le dio estabilidad a 12 para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora mire qué interesante, comienza la lista. En la lista, quien encabeza la lista, dice la Biblia, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Luego continúa hablando de Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le había de entregar. Pedro está allí en la lista. Pedro es uno de los convocados por Jesús para que forme parte de este equipo al cual él va a formar por 3 años y unos meses. Pedro luego tiene la bendición de ser parte del círculo íntimo. Está en momentos muy interesantes, como cuando, por ejemplo, Jesús sana a la hija de Jairo, permitió que entrara solamente, la hija del centurión, perdón, dejó que entrara solamente la madre, el padre y Juan, Jacobo y Pedro. Pedro también está en la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, pasaje del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Y Pedro está puntualmente en momentos muy singulares en la vida de Jesús. Es quien también le niega 3 veces. Pero todo eso forma la vida de Pedro. Pedro en el libro de los Hechos es un hombre muy interesante, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y es ahora quien escribe esta carta. ¿Qué cosa sería bueno decir? Que la persona que nos está escribiendo la carta es una persona confiable, es una persona que ha sido escogida, seleccionada y es un instrumento de parte de Dios que nosotros podemos decir vale la pena escuchar. Ahora Pedro está dándonos consejos y es de lo que voy a conversar en los siguientes minutos. El apóstol finaliza una serie de consejos generales, está hablando de los deberes conyugales en el capítulo 3. Termina el capítulo 3 con el verso 7 diciendo: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Comenzó hablando a las mujeres, terminó hablando a los varones. Son consejos para que los matrimonios podamos vivir, a pesar de que el matrimonio ya es complejo, podamos vivir bien, podamos vivir en paz. Ahora, él va a darnos una serie de consejos que son, desde mi perspectiva, consejos muy generales, pero que continúan saliendo del corazón. El primer consejo dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir. Para algunos, tener un mismo sentir es estar mancomunados, estar unidos, estar fusionados por lo que algunos llaman una misma mente. ¿Qué quiere decir sé todos del mismo sentir? Bueno, atender o pensar las mismas cosas, tener una misma mente. El carácter de un hombre se determina por lo que piensa. Cuando una persona piensa, definitivamente terminará manifestando lo que piensa. O sea, somos el producto de lo que creemos. Al fin y al cabo, usted se comporta y actúa dependiendo de lo que usted cree. Por ejemplo, si usted cree en su mente que el licor no es malo, usted no va a tener problemas con consumir licor. Si usted cree que una droga no le hace malo, usted no tendrá problemas en consumirla. Hace algunos años tuve la oportunidad de dar consejería a uno de los jóvenes de mi congregación
y él refutó insistentemente o categóricamente que la marihuana no era mala. Es más, él argumentó que no era alucinógena y que no era una droga. Pero más allá de eso, él decía que era buena, que la marihuana era buena. Bueno, muchos han querido sustentar su tesis o su argumento aún con pruebas científicas. Si usted lo cree, usted no va a tener problema en consumirla o que otra persona o alguien de su familia lo haga. El carácter de una persona está determinado por lo que piensa. Hay personas que cuando hablamos de la dieta dicen, no, eso no engorda. Y si usted está convencido que no hace daño, que los embutidos no hacen daño, que los carbohidratos no van a aumentar su peso, mire, usted lo cree aquí y no tiene problemas en practicarlo, al margen de que su efecto sea completamente el contrario. Entonces, el carácter de un hombre está determinado por lo que piensa. Y Pedro está iniciando esta carta y dice, por favor, sean todos de un mismo sentir, piensen en la misma línea, tienen que tener una línea en común. En Cristo Jesús, los creyentes tenemos la posibilidad de tener un interés común. Cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, una cita que también me gusta mucho, Hechos capítulo 2, dice la Biblia en el verso 44, todos los que habían creído, entiéndase, creído en Jesús, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, las repartían. O sea, tenían una misma mente. Tenían no solamente su mente, sino que la práctica de lo que hacían era comunitaria, era uniforme. Esto tiene entonces que ver o tiene un sentido muy íntimo con la palabra unidad. Sean todos de un mismo sentir. Lo que Pedro está queriendo decir, estén unidos. Este mensaje es un mensaje sumamente evangélico, si usted lo analiza. Más allá de ser un mensaje evangélico, desde el punto de vista de los evangelios o del evangelio, la buena noticia predicada por Jesucristo, es un mensaje cristocéntrico. O sea, que seamos todos de un mismo sentir es el mensaje cristocéntrico. Cristo tiene que ser el centro que nos una, que nos permita ponernos de acuerdo más allá de nuestras rivalidades, diferencias, perspectivas. Mire lo que dice la Biblia, Jesús, en Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno. Esa fue la oración de Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, finalmente, este tema de unidad, de ser todos de un mismo sentir, es un testimonio fehaciente, es un testimonio claro, no negociable. Las personas se darán cuenta que este mensaje es auténtico y real en la medida en que ellos puedan ver la unidad, la uniformidad, la línea de pensamiento que tenemos en relación a esta palabra, a esta doctrina enseñada por el mismo Jesús, autorizada, comisionada a través de los apóstoles y llegando a nosotros a través de los tiempos por tantos hombres y mujeres fieles que se atrevieron a reproducir el texto sagrado. El salmista lo expresó de una forma muy interesante. En el Salmo 133, versos del 1 al 3, encontramos la esencia y la bendición de poder ser de un mismo sentir, o sea, de estar unidos. Dijo el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es la unidad. ¿Qué quiero decir? Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dos palabras muy importantes. No podemos pensar que solo estar juntos es la solución, es lo ideal. No, es estar juntos pero también en armonía. Significa que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que nosotros podamos tener perspectivas, caracteres, visiones diferentes, lo que nos harían
en términos musicales sonar diferente. Pero dice estar juntos y en armonía. La armonía no es otra cosa sino el conjunto de tonos, de tonos musicalmente hablando, que cuando se juntan, cuando se no desentonan, sino que armonizan. Son tonos que tienen la capacidad entre sí de producir hermosa música, agradable a los oídos. Y cuando hablamos de la vida real, el salmista está diciendo estar juntos y en armonía, o sea, converger en un mismo punto, y aquel punto tiene que ser Cristo. Cristo es la razón por la cual estamos aquí, usted de ese lado y yo de este lado. Cristo es la razón por la que existimos. Él, dice la Biblia en Efesios, hizo de dos pueblos, o sea, entiéndase el pueblo judío y el pueblo gentil, hizo un solo pueblo, un nuevo hombre en Cristo Jesús por su gracia. Él nos ha dado la oportunidad de santificarnos, de apartarnos, no solamente de, sino para. Por eso, Pedro, conociendo esta doctrina, no tiene problemas en iniciar su consejo general diciendo: les quiero animar a que sean de un mismo sentir. Y luego el salmista explica cómo es la experiencia de unidad y qué dividendos trae. Primero dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. O sea, el buen óleo era el aceite que se derramaba en la cabeza de la persona ungida, en este caso el sacerdote. Y el aceite, obviamente, por el cumplimiento de las leyes físicas, descendía, cubría, bañaba, afectaba la vida del sacerdote integralmente. Y hay otra comparación. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, la misma figura. El rocío que cae sobre el monte y comienza a descender y baña los montes hasta Sión, hasta las planicies. Afecta la vida. La unidad, la armonía del pueblo de Dios nos afecta integralmente en todas las áreas. Y termina diciendo el salmista: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, Pedro nos está dando un excelente consejo. Sean de un mismo sentir. Si ustedes quieren que allí Dios, Jehová, envíe bendición y vida eterna. El consejo tiene características dignas de resaltar. Por ejemplo, él dice compasivos. Eso quiere decir que tengamos la capacidad de sufrir juntos. Muchos de nosotros sufrimos solos. Muchos de nosotros estamos llevando nuestra procesión solos. Pero cuando entendemos esta dinámica y cómo nos está diciendo, sean de un mismo sentir, o sea, piensen en una misma línea juntos y compadézcanse unos con otros, identifíquense en sus dolores, en sus situaciones, en sus crisis. Por eso no está bien ver a un hermano que está sufriendo, siendo esclavo de un vicio, siendo esclavo de sus debilidades, como todos las tenemos. Un hermano que se ha desviado, que ha tomado el camino incorrecto, y nosotros no sentir nada, y más bien en contraposición juzgar y usar de este órgano que Dios nos ha dado, que es la lengua, para dañar. Más adelante va a hablar de eso. Pero ahora dice compasivos, sufran juntos. Es responder a los sentimientos de otros como si nosotros estuviésemos viviendo esa situación empáticamente, identificados, sintiendo el dolor. Luego dice misericordiosos, o sea, con un corazón tierno, es lo que quiere decir el sentido aquí de misericordia. Un corazón tierno como el padre cuando ve al hijo sufriendo, el hijo pequeño, y le duele. ¿Cómo podemos expresarlo? Bueno, ¿cómo nosotros podemos ser misericordiosos con nuestros hermanos? Una de las formas es orando por ellos, llamando a nuestro hermano, llamando a ese amigo, a esa persona, a ese familiar, y preguntarle, ¿cómo estás? Y si esa persona dice, no, muy bien, ¿qué puedo hacer para que estés mejor? ¿Qué puedo hacer yo? Algunos tal vez no tenemos una chequera, una cuenta de banco para solucionar el problema económico. Tal vez no tenemos una varita mágica para tocar a una persona y poder
enmendar su relación, para poder ayudarle a liberarse por completo de ese vicio, de esa esclavitud. Pero podemos orar, podemos acompañar, podemos llamar a lugares de refugio, podemos tocar contactos que de alguna manera han llegado a nuestra vida para ser de bendición, misericordiosos. Luego, dentro de las cosas que podemos hacer es preguntar de verdad. Una de las cosas que el pueblo de Dios se ha olvidado y ha asumido es que las demás personas están bien, pero no. Creo que vale la pena preguntar a las personas que tenemos cerca: ¿cómo está tu situación? ¿Cómo puedo ayudar, como decía, puntualmente, de alguna manera, a que tu situación mejore? La Biblia también nos recuerda, el apóstol Pedro, que debemos ser amigables. Algo que se ha perdido un poco. Hemos dejado de ser amigos de verdad. Los manuscritos originales prefieren la palabra humildes, amigables, humildes. O sea, una persona que se relaciona con el tema, el concepto de la sumisión. La humildad nos lleva a ese lugar, a reconocer quiénes somos. Algunas personas han usado esto un poco irresponsable para decir: bueno, pero si usted estuviera en mi lugar. En este momento no se trata de hacer juicios, dejarnos afectar. Esa es la realidad de aquellos que estamos en una condición de desventaja, pero aquellos que podemos afectar, hacerlo con humildad, reconociendo que todo cuanto tenemos simple y sencillamente es porque el Señor nos lo ha dado. No olvidemos el modelo de Cristo. Mateo capítulo 11, verso 29 nos recuerda. Mateo 11, 29 dice la Biblia: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo sigue siendo nuestro modelo de humildad. Aprendan de mí, dice el Señor Jesús, porque yo soy manso y humilde. La palabra manso ha sido muy explotada en muchos estudios. No debe de entenderse, se hace mucho el juego de palabras manso, menso. Manso no es menso. La palabra manso tiene una connotación muy interesante. En la antigüedad, los animales eran amansados, y lo que la idea quería comunicar era que se permitían colocar la mano de la persona que los estaba adiestrando. Cuando un animal se deja poner la mano, al margen del potencial de la fuerza, de su mordida, de su potencial en embestida, en garras, en dientes filosos, independientemente de eso, si se permite poner la mano, entonces podemos decir: ese animal es un animal manso. Manso no significa que no tenga fuerza, que no tenga poder, que no pueda hacer daño, como lo decía, con sus dientes, con sus garras, con sus recursos de fortaleza de patada, como los caballos, como se me ocurren los perros. El animal sigue conservando su potencial, pero ahora ha cedido, se ha sometido a alguien que ha hecho un efecto importante en su vida, y ahora es una persona mansa. Bueno, aquí la idea es precisamente que nosotros podamos ser mansos como Jesús y humildes de corazón. Nos dice: no devolviendo mal por mal. Pero ¿cómo nos satisface a nosotros devolver mal por mal? Cuando alguien nos daña, nosotros estamos preparando el puño y lo miramos, y como los chiquillos queremos sacarle la lengua y decirle: vas a ver, porque la venganza, dicen algunos que es dulce, pero alguien nos dijo que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Sacado de uno de los cómicos más populares de nuestros tiempos, yo lo creo. La venganza no es buena. Dios mismo dijo: mía es la venganza. Algunos han tergiversado pensando que ese mía nos alude a nosotros. No, no es a usted y a mí. Si alguien le hace mal, devuélvale bien, porque es lo que enseña el apóstol
Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nosotros somos llamados a bendecir, no a maldecir, a bendecirnos unos a otros y a los otros. Esa es la enseñanza de Jesús. Bendecir incluye, por supuesto, hablar bien, mostrar acciones de bondad y pedir la bendición del Señor para otras personas. A veces es más fácil hablar mal, porque es lo que nuestra carne siente, desea. Y cuando uno ha sido ofendido o ha sido ofendido uno de los nuestros, el deseo natural de la carne es hablar, proferir, decir una palabra que duela. Ojalá que uno sepa que duele y que está tocando fibra. Pero la instrucción es: no devuelvan mal por mal, sino bendigan. El versículo 10, el apóstol lo utiliza para insistir sobre un tema muy importante, que es el tema de la lengua. Uno de los miembros más indómitos. No es fácil domar la lengua. Y algunos que tendemos a hablar mucho, o que nos caracterizamos por hablar mucho, nos cuesta refrenar la lengua, ponerle freno a la lengua. Muchos han comprometido vidas enteras por no haber logrado refrenar la lengua. La lengua tiene un poder para proferir tanto bendición como maldición. La lengua tiene poder y puede tanto decir cosas buenas como cosas malas, que dañen y que marquen. Muchos de nosotros fuimos marcados por una palabra de niños, por una palabra que sustentó un complejo que nos acompañó por el resto de nuestra vida. Algunas personas tratan de decir lo que es bueno y malo desde su perspectiva. Algunos nos han dicho que es bueno ser gordo y otros dicen que es malo ser gordo. Otros dicen que es bueno ser flaco, mientras otros dicen que es malo ser flaco. Alto, bajo, negro, blanco, ¿quién lo determina? Pero las palabras nos marcan y nos acomplejan. Es el poder de la lengua. Santiago, en su carta, en el capítulo 3, él dedica muchos versículos para hacernos una interesante disertación acerca de este pequeño miembro. Pero aun cuando es pequeño, tiene una capacidad, un potencial indescriptible para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas, la lengua. Y Pedro está diciendo: refrenen, pónganle freno a la lengua. Además, Santiago nos recuerda que no es posible que de una misma fuente pueda vertirse agua dulce y agua salada. Eso es imposible, no es lógico. Lo que realmente está diciendo Santiago es: ustedes o utilizan la lengua para hablar bien y para bendecir, o la utilizan para maldecir y para hablar mal. Muchos de nosotros nos hemos caracterizado por tener un lenguaje soez, vulgar, asqueroso. Y Dios ha venido para transformarnos. Muchos de nosotros usamos palabras que no necesariamente son sucias, pero son vulgares, vienen del vulgo. Y no nos hemos preocupado por corregirlas. Muchas de nuestras muletillas son las muletillas del mundo, las que oímos allá, y no estamos siendo congruentes con el consejo inicial. Sean de un mismo sentir. Y para ser de un mismo sentir tenemos que pensar: ¿el sentir de quién? ¿El de Carlos, el de Marixa, el de Camila, el de Fernando? No, el sentir de Cristo, la mente de Cristo. Pablo dijo: no se conformen a este siglo. Estoy citando Romanos capítulo 2, verso 2. Sino que transformaos, cambien de forma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces podamos tener la mente de Jesús. Con la mente de Jesús podemos pensar como Jesús, podemos vivir como Jesús, podemos hablar como Jesús, podemos actuar como Jesús. Otro de los consejos está dado en el verso 11. Apártese del mal. Apártese del mal. ¿Por qué Pedro nos dice esto? Porque Pedro sabía que el mal siempre está en contraposición del bien. Entonces parece que el mal es un camino y el bien es otro camino. Y usted puede elegir por cuál de los dos caminos quiere andar.
Esta es una realidad completamente general y válida para todas las áreas de la vida. En Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, el apóstol Pablo es sumamente claro con los Gálatas y les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Mire usted el contraste, espíritu y carne. Como diciendo, las obras del Espíritu con mayúscula, entiendas el Espíritu de Dios, las obras de la carne, todo aquello que me gusta, que me place, que le da satisfacción a este cuerpo viciado por el pecado. Él dice: caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos propios de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, no pueden vivir juntos, no es un matrimonio, para que no hagáis lo que quisierais. La carne nos impulsa a hacer todo aquello que no tiene más que consecuencias negativas en su mayoría. Es aquello que solamente está circunscrito a este tiempo, a la periodicidad en que estemos aquí. La carne quiere que nosotros nos deleitemos en el sexo. Y estoy hablando en el sexo prohibido, no en el sexo dentro del matrimonio. La carne quiere que nosotros busquemos el poder a través del dinero, y el dinero lo podamos adquirir de la forma que sea, porque el dinero conlleva la idea de poder, y el poder nos da todo eso que es viciado y agradable y satisfactorio a nuestra carne. Pablo es directo: no se vayan por acá, antes mejor elijan este camino. En este sentido, y el bien y el mal son como dos caminos determinantes. La Biblia en Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tiene que tener cuidado usted, amado y amada, determinar cuál es ese camino que a usted le puede parecer derecho. Normalmente nosotros pensamos desde la subjetividad de nuestra carne, y cuando vemos el camino de la ambición, el camino de la riqueza, el camino de las cosas fáciles, entonces decimos: esto es lo mejor, pero tenga cuidado, su fin es camino de muerte. En el Nuevo Testamento encontramos referencia a este tema en Mateo capítulo 7, versos 13 al 14. Dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque es más fácil. Es más fácil entrar por el camino donde a nuestra carne no existe algo que nos estorbe, que se oponga, y entramos con facilidad, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos: puerta grande, camino amplio. No entren por ahí, peligroso. Pero la puerta estrecha, que es la más difícil, es la que demanda, es la que nos exige, la que somete a nuestra carne. Entonces, esa es la puerta por la que deben entrar. Eso es hacer el bien desde la perspectiva de Pablo. El otro consejo que nos da en el capítulo 3, verso 11, la parte B: busquen la paz. ¿Cómo cuesta? Algunos pareciera que nacimos ya con un carácter guerrillero, rebeldes. Algunos dicen: yo no soy rebelde, yo soy un alma libre, hago lo que me da la gana. Al fin y al cabo lo dijo diferente, pero es lo mismo. Busquen la paz. Jesús dejó claro a sus discípulos en Juan que Él nos ha dado la paz, y la paz está en Jesús. La paz os dejo, dijo Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Pero escuchen, no como el mundo la da. No es una paz superficial. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo les he dado a ustedes paz, que a pesar de las tribulaciones, de los problemas, de las angustias, estaréis tranquilos. En Mateo 5:9 Jesús nos dice: bienaventurados, felices, dichosos los
pacificadores. Hay personas que están viendo cómo arde más el fuego de las discusiones en la familia, cómo arde el fuego de las discusiones en los trabajos, cómo provocar y ver el espectáculo, cómo la sangre sale, cómo se golpean y los gritos. No, aquí Jesús nos invita a ser nosotros pacificadores y nos llama dichosos, felices, bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículos 12 y 13. Aquí Pedro nos recuerda que si nosotros decidimos hacer el bien, que es una decisión, tendremos la garantía de que el Señor nos dará su protección. Dios nos ama y Él nos da su protección. Y Él nos da su cuidado y hace llover sobre justos e injustos, sale el sol sobre malos y buenos. Pero Él nos garantiza que si nosotros decidimos por el camino del bien, contaremos con su protección. Dice el verso 12 y 13. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Usted hace el bien, el Señor está con usted, dice el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Si Dios está con nosotros. Amados, son muchos los consejos que el apóstol Pedro ha querido darnos a nosotros. Versículo 15, el apóstol nos anima a que le demos el lugar a Dios, que Dios debe tener, que Dios merece. Dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo resumimos. No es un secreto que muchos hemos sustituido a Dios, lo hemos bajado, lo hemos quitado del lugar donde Él debe de estar para colocar cualquier otra cosa. Nosotros, para colocar la familia, para colocar el trabajo, para colocar algún argumento o colocarnos nosotros mismos. Esto es obviamente idolatría. Dice el apóstol, santificad a Dios. Santificad es apartar, den el lugar a Dios que Dios realmente se merece. Y no solamente dice Dios, dice el Señor. La palabra Señor es la palabra kurios, que significa uno que tiene poder y dominio total sobre otro. Mi pregunta ¿es realmente Dios su Señor? ¿Es realmente Dios a través y por medio de la persona de Jesucristo el que gobierna, el que manda, el que guía su vida en un sentido íntegro? Quizás sea nuestra lucha, quizás sea la lucha de todos nosotros, pero el deseo de Dios es que nosotros podamos santificarlo en nuestros corazones y decirle, Señor, yo quiero que tú ocupes el lugar que debes ocupar y seas realmente mi Señor, como has sido ya mi Salvador. En el verso 17, Pedro está determinado a que nosotros entendamos que la vida cristiana nos ofrece también las dos posibilidades, hacer el bien o hacer el mal. Deuteronomio, que es uno de los primeros libros de la Biblia, nos enseña estas dos opciones. El Señor nos dijo, he aquí yo pongo delante de vosotros la maldición y la bendición. Dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Escoged pues la bendición para que os vaya bien sobre la tierra. Existe una íntima relación con el Salmo 1 del 1 al 3 cuando nos está hablando de esta manera. Quiero ir al Salmo y que usted vea qué interesante lo que el salmista dijo introduciendo el salterio. Bienaventurado, feliz, dichoso el varón, entiéndase el varón y también la varona, que no anduvo en consejo de malos, camino malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mírela, contra idea, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, es fructífero, da su fruto en el tiempo en que lo tiene que dar, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace, prosperará. Yo quiero, amado, decirle que el Señor nos ha regalado una palabra bonita, una palabra interesante. El Señor, dice la Biblia, que por su obra en la cruz del Calvario, Él merece un lugar en el cielo. Dice el verso 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este mismo Jesús es el Jesús que quiere ser su Señor y su Salvador. Si usted todavía no le ha dado la oportunidad a Jesús de ser Señor en su vida, usted lo quiere como Salvador, pero no le ha dado la oportunidad de ser Señor, yo quiero animarle para que usted haga esta oración conmigo. Esto puede ser determinante a partir de este momento. Y yo quiero, por favor, guiarle en esta oración. Si es el deseo de su corazón, repita esta oración conmigo, por favor, y haga que el Espíritu Santo confirme en su corazón lo que hoy usted decide por voluntad propia. Ore conmigo así. Padre, yo te doy gracias por los consejos que a través de la palabra recibo, por lo que el apóstol Pedro un día escribió, inspirado por ti. Creo que tú quieres que yo también sea de un mismo sentir con aquellos que te temen, que te sirven, que sea compasivo, que sea misericordioso, que pueda ser también amigable, humilde, que no busque hacer el mal, sino hacer el bien, que procure refrenar mi lengua, aun cuando no soy alguien que la usa necesariamente mal, pero refrenar mi lengua. Yo quiero darte el lugar que tú necesitas, quieres, mereces en mi corazón, quiero santificarte. Por eso te pido perdón por todo pecado que haya cometido y en este momento te doy gracias por tu perdón porque me he arrepentido. Y te pido que vengas a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. A partir de este momento y mi oración la confirmo en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, yo sé que el Señor se ha derramado una vez más y ha traído palabra a nuestro corazón y a nuestra mente. No tengo menos que desearle una excelente tarde, noche, dependiendo del momento en que usted pueda sintonizarse, y por supuesto que el Señor le bendiga ricamente.